¿Cómo están amigos? Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana y el día de hoy vamos a conversar sobre eyaculación precoz. Este es uno de los temas que posiblemente sean de mayor consulta en todas las redes sociales, que sea de mayor consulta en los hospitales y nosocomios de la capital y del mundo entero. Un tema álgido, un tema de preocupación, un tema alrededor del cual hay muchos mitos, muchas mentiras, hay muchas publicaciones tendenciosas que hacen que los pacientes erren el, el camino y tomen decisiones inadecuadas, y por ello hemos dividido la charla de eyaculación precoz en 7 charlas, esta siendo la primera. En primer lugar, deben saber, señores, que existen varios tipos de trastornos eyaculatorios. Tenemos un error de tipeo ahí en la pantalla, me van a disculpar. Dentro de estos tipos de trastornos eyaculatorios vamos a tener aquellos que tienen que ver con el tiempo o duración de la eyaculación, de tener el cómo percibe el paciente la eyaculación, y esto es la sensación eyaculatoria, y por último, el volumen o la cantidad de líquido eyaculado. Con respecto a la duración, hay dos tipos de eyaculación. Tienen que saber que las clasificaciones los médicos las hacemos con fines didácticos y con fines de poder organizarnos al momento de realizar investigación. En cuanto a la duración, existe aquella eyaculación rápida, prematura o precoz, y la eyaculación retardada, en la cual el tiempo es muy largo para el varón. En cuanto a la sensación, va a haber aquella eyaculación dolorosa y aquella eyaculación que el varón no siente o conocida como anedonia. Y en cuanto al volumen eyaculatorio, vamos a tener las eyaculaciones de volúmenes normales, las eyaculaciones que van para atrás, que se llaman retrógradas, son eyaculaciones en el cual el semen va hacia la vejiga, y algunos varones presentan ausencia de eyaculación, no existe eyaculación y no existe tanto para afuera como para adentro, no hay manera de demostrar que el varón ha eyaculado alguna cantidad de semen. Pero hoy nos vamos a encargar del tema de la eyaculación precoz o prematura. En esta charla introductoria hablaremos sobre algunas definiciones y sobre todo sobre la clasificación, para que vean ustedes la importancia y traten ustedes de situarse en uno de estos tipos de clasificaciones. En primer lugar, la eyaculación precoz o prematura o rápida, ¿no? Eso de ir y tener actividad sexual y eyacular muy rápido, que le pasa a muchos jóvenes en el mundo entero, es conocida también como una eyaculación no controlada o incontrolada, y se define usualmente como una incapacidad para conseguir un control adecuado, voluntario, de la eyaculación, luego de haber alcanzado un grado alto de excitación sexual y en presencia de ansiedad notoria. Es decir, que la eyaculación precoz tiene 3 características básicas: que no controla el varón del momento en que quiere eyacular, que existe excitación, debe existir excitación para ver eyaculación prematura, y esto es parte de la fase eyaculatoria, en algún momento vamos a conversar, y el paciente esto le genera mucha ansiedad. Tiene que haber, la eyaculación precoz siempre está relacionada a la ansiedad. No es un concepto teórico, es lo que nosotros clínicamente detectamos en el varón. Para el concepto de definiciones de eyaculación precoz, nosotros tenemos que considerar 3 puntos básicos. En primer lugar, el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal, que si bien no existe a la fecha un concepto sobre cuánto tiempo debe demorar un paciente varón o un varón dentro de la vagina de una mujer durante la actividad sexual, el ICD-10 establece que la eyaculación debe producirse antes de un tiempo corto limitado, mientras que el DSM-5 moderno no refiere en realidad ningún tiempo. Hablar de tiempos muchas veces es catalogar al paciente, encasillarlo, y esto, dentro de lo que tiene que ver con la psicoterapia sexual, aumenta la ansiedad del varón. Es por eso que
muchos de los médicos sexuales, dentro de los cuales me incluyo yo y mi hermano, que también es médico sexual, a quien mando un abrazo a Madrid, él tiene su centro en Madrid de urología. Nosotros cuando tuvimos la formación de medicina sexual en España, conversamos largo y tendido al respecto de los tiempos eyaculatorios y no consideramos muy importante hablar de ese tema en una primera charla con el paciente porque le aumentaba la ansiedad. Otra cosa que tenemos que conversar y conocer para hablar de eyaculación precoz es el control voluntario adecuado. Y ello supone no ser capaz de detener el reflejo orgásmico, ¿no?, durante horas, sino en un grado razonable de excitación que permita a la persona manejar sus momentos coitales, manejar su sexo, que permita y que decida el varón en qué momento dejarse ir, popularmente venirse en nuestro medio. Y por último, la presencia de ansiedad notoria, ¿no? Algunos o muchos eyaculadores rápidos desarrollan patrones de conductas que son considerados nocivos, autodestructivos, de evitación sexual. Su temor a ser demasiado ineptos, torpes durante la actividad sexual, les impide llevar una vida social normal, altera inclusive su círculo social, su desempeño social y no solamente el sexual. Debe siempre excluirse que los síntomas eyaculatorios no sean debidos a otras causas, como por ejemplo el tener una actividad sexual prolongada. Esto se ve bastante en aquellas personas que viajan al interior del país. Nosotros tenemos muchos pacientes que trabajan en provincia y que llegan a la casa después de un mes y lógicamente con esa ansiedad y con esa actividad sexual postergada van a enfrentar inicialmente episodios de eyaculación prematura y se van a confundir y esto le va a causar mayor ansiedad y lógicamente la ansiedad le va a causar mayor problemas eyaculatorios. Entonces hay que considerar la actividad sexual postergada o prolongada como una causal. Hay que valorar también si esta alteración es generalizada o específica. Es importante que consideremos que la disfunción puede ser constante o permanente o puede ser reciente o adquirida. Usualmente la eyaculación prematura primaria, que está en todos los textos, que está en todos los libros, que es posiblemente la segunda parte de la clasificación más conocida a nivel mundial, la primaria y la secundaria, quiero decir, es aquella que se produce siempre antes o en el minuto posterior a todas o casi todas las penetraciones del varón. Ya vamos a hablar en un momento sobre tipos de eyaculación. Y hay que saber que existe una eyaculación adquirida, que es la segunda clasificación antigua. Vamos a ver que la clasificación moderna tiene 4 tipos diferentes. En cuanto a la eyaculación, nosotros tenemos que considerar siempre la prevalencia, ¿no? ¿Cuántos varones tienen eyaculación precoz? ¿Cuántas personas tienen eyaculación retardada? Es algo que siempre le va a preocupar al varón. Y yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando esta charla se están preguntando los números. ¿Cuántos hombres tienen actualmente eyaculación precoz? De todos los libros que he podido leer, de todas las revistas a las cuales he tenido acceso, los números son muy variables en diferentes poblaciones. La revista norteamericana, la Asociación Norteamericana de Urología, da unos valores que pueden ser en algunos casos similares a algunos países de Europa, pero en general en la revista europea de urología, la incidencia, prevalencia, la estadística de la eyaculación precoz es muy similar. Y yo siempre que converso en charlas les digo que se acerca al quintil, es decir, casi un 20% de la población mundial va a tener disturbios eyaculatorios. Antiguamente, en la época de Master y Johnson, la eyaculación precoz se le relacionaba mucho con, con, con el orgasmo femenino. Ellos decían que si más de la mitad de las ocasiones que el paciente eyaculaba no lograba satisfacer a su pareja, entonces este paciente sufría de eyaculación precoz. Esta definición antigua era muy tosca, muy brusca para el varón y aumentaba mucho la incidencia. Más del 50% de los varones tenían
eyaculación precoz. Nosotros personalmente tenemos una teoría que tiene que ver con la evolución, la eyaculación precoz, y es que los eyaculadores precoces, en general, cuando uno ve la naturaleza, los mamíferos somos eyaculadores precoces, los varones, los hombres, los humanos, el sapiens, el Homo sapiens, es un eyaculador precoz por naturaleza, porque somos mamíferos. La pregunta es por qué los varones, los hombres, los Homo sapiens, llegamos a ser eyaculadores más demorados. Y eso tiene que ver con un punto evolutivo que en algún momento, en una charla futura, les comentaremos sobre la evolución de la sexualidad del varón junto con mi hermano Fernando. Para seguir con el tema, hace unos años estuvimos en la EWA, en la reunión anual del año 2013, y de ahí sacamos algunos números, ¿no? Según los norteamericanos, un 18% de la población puede tener eyaculación prematura. Estamos cerca al quintil, como decíamos. Ellos encontraban que en los hispanos la prevalencia era mayor, era un 30% contra el 20% aproximadamente de afroamericanos, de un 15-16% de personas de raza blanca. Y ya yendo a la definición para finalizar ya la charla sobre los tipos de eyaculación prematura, Marcel Waldinger propone una existencia de diversos síndromes eyaculatorios precoces, basada en 4 síndromes basados en investigación epidemiológica, en características neurobiológicas y en la evidencia científica que podíamos encontrar en diversos textos de investigación y revistas del medio. Una ventaja de la clasificación de Waldinger es que va a facilitarnos a los investigadores para el diagnóstico y tratamiento en distintos grupos poblacionales, nos ayuda a homogenizarnos. Y es así que propone un grupo 1, la antigua definición de eyaculación prematura primaria, en el cual la etiología o la causa probablemente era neurobiológica, con individuos que tenían un tiempo de latencia intravaginal menor a 1 minuto, un tiempo muy corto, y con una prevalencia, es decir, con una cantidad de varones muy baja. Es muy pocos varones tienen este tipo de eyaculación primaria, prematura. Usualmente de aparecimiento al inicio de las relaciones sexuales y que va a generalizarse en todas las parejas que el varón va a tener a futuro. La ventaja de esto es que va a responder muy bien al tratamiento farmacológico y nosotros personalmente en urología peruana utilizamos tratamiento de terapia combinada. Ya en el segundo grupo, el grupo de la eyaculación prematura adquirida, que va con la clasificación anterior, recuerden que era 2, la primaria y la secundaria o adquirida. En este grupo, que es un grupo muy característico y que nosotros tenemos bastante incidencia en nuestro centro, hay un probable origen médico, es decir, que hay enfermedades que pueden terminar, condicionar, ocasionar eyaculación precoz. A la cabeza, la prostatitis. Como sabemos, hay 4 tipos de prostatitis. La prostatitis es una enfermedad muy compleja y hay que saber diagnosticarla y manejarla adecuadamente. La prostatitis puede producir eyaculación precoz. Otra enfermedad relacionada con el varón y que puede producir eyaculación precoz y que está muchas veces relacionada a la eyaculación precoz en la disfunción eréctil. Paciente con disfunción eréctil puede hacer eyaculación precoz y viceversa. Entonces, tenemos que saber adquirir esa información adecuadamente durante la anamnesis con el paciente para ver si además de la disfunción eyaculatoria tiene una disfunción eréctil. Otros problemas que normalmente los pacientes no valoran o los médicos o no los consideramos adecuadamente durante la valoración de los antecedentes personales del paciente son, por ejemplo, el infarto. Existen muchos estudios en los cuales se ha determinado que los infartos agudos recientes hay una prevalencia importante de eyaculación precoz y otro par por ahí va en cuanto a las alteraciones hormonales de la
hormona tiroidea. Entonces esto tenemos que considerarlo como probables orígenes médicos de una eyaculación precoz adquirida. Un paciente que ha tenido toda su vida una eyaculación normal y que de un tiempo a esta parte ha comenzado a tener problemas de eyaculación precoz, usualmente se llama eyaculación adquirida y hay que buscar, indagar minuciosamente cuál puede ser la causa. También puede haber un problema psicosocial asociado, y esta es la causa psicógena de la eyaculación precoz adquirida, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en varones que han tenido cambios de pareja, problemas de relaciones familiares, problemas económicos, problemas relacionados con crisis vitales, problemas de la propia percepción, problemas situacionales, ¿no? Eh, Diferencia muy grande de edades entre el varón y la mujer o viceversa, y esto se ve cuando ha habido cambios de pareja, sobre todo en parejas muy jóvenes, porque los varones enfrentan una relación con una chica de repente muy menor, y esto va a suponer ciertos mitos y tabúes que tenemos los varones metidos en el interior de la conciencia y nos hacen producir ansiedad, y como hemos visto, la ansiedad puede determinar cierto grado de eyaculación precoz. En este grupo 2, la presentación puede ser brusca y va a existir un cambio muy evidente en el patrón eyaculatorio. La prevalencia es baja, sin embargo es un poco mayor que en el grupo 1 y igual tiene un tiempo de latencia intravaginal corto. Ya en el grupo 3, este se denomina eyaculación prematura naturalmente variable. Y digamos que esta es una condición situacional rara, que el paciente la va a tener de vez en cuando, que se va a alternar, que el paciente nos refiere que él controla bien su reflejo eyaculatorio, pero de repente en una situación, porque se fue de viaje o porque durmió mal, tuvo un problema de eyaculación precoz y le causa un poquito de ansiedad. Generalmente es esa la causa, crisis pasajeras de ansiedad, de estrés, ¿no? Usualmente no requiere tratamiento farmacológico, aquí más vamos con terapias de autoafirmación, normalización de las situaciones y asesoramiento. Este tipo de disturbio eyaculatorio precoz es bastante alto y cuando evaluamos los tiempos latentes intravaginales son prácticamente normales. Y ya un cuarto grupo, y el último grupo de eyaculación precoz, es la sacha eyaculación precoz o la eyaculación precoz que simula ser prematura. Sacha viene de sacha premature ejaculation del inglés. En estos casos, la eyaculación pareciera, simula, aparenta ser prematura. Sin embargo, cuando evaluamos a los pacientes, son pacientes con individuos son pacientes o individuos que quieren tener un tiempo de duración coital más prolongado y que ellos interpretan que su tiempo de latencia intravaginal es corto, a pesar de ser normales. Por ejemplo, viene un paciente y nos dice, doctor, estoy con eyaculación precoz, y cuando le hacemos las valoraciones, pues nos dice que dura 5 a 10 minutos y que satisface muy bien a su pareja, y nosotros no encontramos la causa de la eyaculación precoz. Es un problema de concepto, de percepción inadecuada del reflejo eyaculatorio. Y aquí, nuevamente, el tratamiento va a ser autoafirmación, psicoterapia sexual, asesoramiento. Estos pacientes son subsidiarios del apoyo del psicoterapeuta. Nosotros aquí muy poco intervenimos con farmacología, porque a la larga la farmacología va a desempeñar un rol de placebo. Esta clasificación que hemos visto y que es muy importante considerar nos ayuda para homogenizar a los pacientes, para clasificarlos adecuadamente y para ser más metódicos en el momento de enfrentar el tema de la eyaculación precoz, sirviendo de base para una posterior investigación clínica. La eyaculación precoz es y será un tema álgido en la medicina, un tema de mucho manejo, un tema
que tiene mucho conocimiento, hay muchos estudios ya en la actualidad, pero lamentablemente la información no es compartida de manera homogénea. Y ese ha sido uno de los motivos por los cuales nos animamos a comenzar estas charlas desde hace algunos meses con ustedes. Espero que la charla les haya sido provechosa. Estaremos posteriormente realizando la complementación en cuanto a eyaculación precoz. El tema es bastante amplio. Vamos a hablar de muchas formas de tratamiento, cómo se hace el diagnóstico, cómo es la psicoterapia. Ya nuestra psicoterapeuta va a conversar de ello. Vamos a invitar a algunos psicoterapeutas sexuales muy conocidos, como el doctor Lescano, como el doctor Mesta, para que nos den una mano. Soy el doctor Luis Usaníbar, de Urología Peruana. Aquí están mis redes, ustedes pueden escribirnos. Espero que haya sido propicia y amena la charla. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.